Hoy seguiremos con el tema que tiene que ver con los hombres piadosos. En el primer estudio, para hacer un recuento, vimos lo que significaba la piedad. Dijimos, entre otras cosas, que la piedad tiene que ver o está directamente relacionada con la verdad. Y vimos que la verdad era la palabra de Dios y las doctrinas que son principales en el cristianismo. Entonces, por conclusión, dijimos que el hombre y esto aplica también a la mujer, sin duda, el hombre que es piadoso debe ser cristiano. Si alguien parece piadoso pero no es cristiano, no es más que alguien que busca una moralidad superficial, pero que en realidad no está siendo piadoso, que al final busca glorificar a Dios, ser piadoso. Ese es el fin de todo. Recordemos que el fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Entonces, el hombre que es moral superficialmente, y vamos a verlo ahora, es igual que una manzana que por fuera es lisa, brillante, pero por dentro está podrida, necesita ese cambio interior. Entonces, el hombre piadoso debe ser un hombre cristiano, transformado, convertido y rendido al Señor. Y hoy vamos a ver el hombre piadoso debe ser íntegro y también sabio. Vamos a ir viendo distintas características y señales del hombre piadoso. Y lo que hoy respecta, vamos a ver esas dos señales de un hombre piadoso que debe ser íntegro y debe ser sabio. Entonces, primero veremos la integridad. Y este adjetivo viene del latín, que es integrum. Está formado con la misma raíz que da lugar al verbo tocar. Tienen estas dos palabras, íntegro y tocar, tienen la misma raíz en el latín. Y podríamos traducir la palabra íntegro, así como de forma literal, sería no tocado. Alguien íntegro es alguien no tocado, podríamos decirlo. Y ahí es donde derivan, por ejemplo, la frase integridad física, que significa que no ha sido alcanzado por un mal que le haya herido, o no mancillado por algo malo, por la corrupción, y está puro. Eso también podría aplicarse a la integridad moral. Entonces, literalmente es como no tocado la palabra íntegro, pero al aplicarlo tiene un sentido aún más profundo. Entonces ahora vamos a pasar a ver las características del corazón de un hombre íntegro en contraste con un hombre hipócrita. ¿Y por qué en contraste con un hipócrita? Porque la verdad es que es como el antónimo, es lo contrario. Ser íntegro y lo contrario es ser hipócrita. ¿Por qué? Podríamos fijarnos, le comentaba a mi esposa ayer, que de un tiempo a esta parte todos los alimentos ahora vienen con ese sello que es integral. Los cereales son integrales, antes no se veía eso, era todo con el grano refinado, ¿cierto? Y integral significa que ese grano no ha sido adulterado, sino que todo lo que contiene el grano está en ese cereal. En cambio, antes decía que era un cereal de maíz, pero tenía un producto refinado en lo que le sacaban todo lo que probablemente era bueno para la salud y dejaban solo lo que le servía para hacer un cereal que fuera dulce y que gustara, pero no necesariamente nutritivo. Entonces ahí vemos que por un lado está el íntegro, que está completo, y por el otro uno que dice ser algo, pero en el fondo no es algo porque está incompleto. Entonces dice ser algo, pero no es un hipócrita. Si lo llevamos al hombre, un hombre que dice ser algo pero en el fondo no lo es alguien hipócrita. Entonces por eso vamos a hacer esta comparación entre un corazón íntegro y uno hipócrita. Entonces, primera característica, el corazón del íntegro es de un solo sentir, no tiene división. Para el corazón
O sea, para el hipócrita hay muchos dioses y muchos señores y tiene que dar parte de su corazón a cada uno. Pero para el íntegro hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor. Y con un solo corazón servirá a ambos. El hipócrita da su corazón a la criatura y cada criatura tiene que darle parte de su corazón y dividir su corazón lo destruye en última instancia. ¿Qué es lo que pasa con el hombre natural? Le es fiel o intenta serle fiel a todos sus... Realmente es fiel a sus pasiones. Y eso en la práctica se ve que es fiel quizás a un trabajo, que es fiel quizás a una adicción, que es fiel a esto y lo otro, pero para llevarlo todo eso, si quiere llevar una adicción que es cara, tiene que trabajar y ahí es donde termina al final autodestruyéndose el hombre, por dar un ejemplo. Y en la Escritura vemos un ejemplo claro de esto, en Oseas 10, del 1 al 2, dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de sus frutos multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables y Jehová demolerá sus altares y destruirá sus ídolos. Un claro ejemplo de que esta división en el hombre hipócrita le trae destrucción. Otra característica del hombre íntegro es que su corazón es recto y sin corrupción. El Salmo 119, 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea avergonzado. Cuando hay más sinceridad en el corazón del hombre, hay menos vergüenza. La integridad es la gran autora de la confianza. Alguien íntegro jamás se le va a ver avergonzado por hacer una u otra cosa, porque él actúa de acuerdo a sus principios, que deberían estar arraigados en la palabra. El íntegro quizás no siempre tenga un color tan atractivo como el hipócrita, pero su color es natural, es suyo, no está pintado, su estado es firme. La hermosura del hipócrita es prestada. Al final el fuego de la prueba va a derretirlo, el corazón del hipócrita, porque aparenta algo que en el fondo no lo es. El íntegro es como lo que les decía al principio, es como una manzana que tiene manchitas en la cáscara, pero el hipócrita es como la manzana con el centro podrido. El cristiano sincero tiene aquí y allá manchitas de pasión, otras de mundanalidad y algunas de soberbia. Sin duda, hermanos, tenemos que tener presente que todas estas características que vamos a tocar en estas series que estamos dando parecen muy altas, pero siempre tenemos que hacerlo con una vista mesurada, sabiendo que no somos perfectos y que la perfección la vamos a gozar un día, pero no en este lado de la eternidad. Pero sí buscamos sinceramente el ser cada día más a la imagen de nuestro Señor. Entonces, el cristiano tiene una manchita aquí y allá de pasión, mundanalidad y de soberbia incluso. Pero si lo cortamos, pensando en una manzana, y analizamos, lo encontraremos recto en su corazón. El hipócrita, en cambio, es como una manzana que es lisa y hermosa por fuera, pero podrida por dentro. Sus palabras son correctas, cumple sus deberes con devoción y su vida es intachable, pero véanlo por dentro, su corazón es una posilga de pecado, la guarida de Satanás. Y a veces es como lamentable, hermanos, ver hombres que no son cristianos y que a nuestros ojos realmente son intachables, pero no tienen a Cristo. Hay que entender que esos hombres aún necesitan de Cristo, no porque sean buenas personas a nuestra vista, no necesitan del Señor. Tenemos que pensar en nosotros mismos, que tenemos al Señor y sabemos que tenemos más conciencia aún de que nuestro corazón estaba corrupto y aún tiene algo de eso, que necesitamos de un Salvador. Ellos también, hermano, por dentro, sin Cristo, el hombre más perfecto que puedan conocer, tiene un corazón que está en pudrición, está muerto, lleno de gusanos, pero el Señor puede cambiarlo.
Es por eso que todas estas cosas que estamos viendo, que el hombre debe alcanzar, el hombre cristiano, son cosas difíciles, pero que con la gracia de Dios podemos lograr, hermanos. Así que esa es nuestra principal ayuda, la gracia del Señor. Por nuestras fuerzas, nunca, pero con el Señor podemos. Otra característica es el corazón íntegro, es puro y sin contaminación, parecido al anterior. No es absolutamente puro porque sea feliz, no es absolutamente puro porque esa feliz condición es reservada para el cielo, pero lo es en comparación con la contaminación y la vil mezcla que es la hipocresía. Aunque su mano no pueda hacer todo lo que Dios manda, su corazón es sincero en todo lo que hace. Su alma se empeña en lograr una pureza perfecta, de manera que de eso deriva su nombre. ¿Ven? El íntegro no es perfecto, pero con sinceridad busca agradar y lograr eso que Dios manda, que demanda de él. En cambio, el hipócrita escoge el pecado. Y el íntegro, si él dependiera, no tendría ningún pecado. Díganme si eso no es verdad, porque una de las características del cristiano es que lucha contra el pecado. Y esa lucha se traduce en eso, que si dependiera de nosotros, si pudiéramos hacer así, no tendríamos ninguna relación con el pecado. Pero no depende de nosotros eso, lamentablemente, pero un día el Señor nos va a dar esa capacidad o incapacidad más bien de pecar y debemos anhelar también eso. El viajero puede encontrarse con lodo en su camino, pero hace todo lo que puede por quitárselo. Ese sería el íntegro. Los cerdos, en cambio, lo disfrutan y no pueden estar sin él, sin el lodo. Sucede lo mismo con el hombre íntegro y el hipócrita. Aún el santo más íntegro sobre la tierra a veces se ensucia de pecado, pero no lo programó en la mañana ni se acuesta con él en la noche. En cambio, el hipócrita lo programa y se deleita en él. Nunca está tan contento como cuando está pecando. En una palabra, el hipócrita puede evitar el pecado, pero nadie aparte del íntegro aborrece el pecado. Entonces, el hipócrita, quizás por el qué dirán, en alguna instancia puede decir, ya, hoy día no voy a hacer esto porque me va a ver tal o cual y voy a perder mi credibilidad, mi imagen, pero es por eso, porque busca ser alguien delante de los demás, pero el íntegro de corazón no lo hace, busca no hacerlo porque aborrece el pecado, porque Dios le ha dado ese mismo odio que tiene por el pecado al hombre íntegro. Otra característica, el íntegro es perfecto y recto, sin reserva. El íntegro tiene solo una felicidad, y esta es disfrutar de Dios. Tiene solo una regla, y esta es su santa voluntad. Tiene una sola obra, y esta es complacer a su Hacedor. Adelante, bienvenidos. Entonces voy a repetir esta última característica del hombre íntegro, que es perfecto y recto sin reserva. Dije que el íntegro tiene solo una felicidad y esta es disfrutar de Dios. Tiene solo una regla y esta es su santa voluntad. Tiene una sola obra y esta es complaceros a su Hacedor. Por lo tanto, es de un solo sentir y resuelto en sus decisiones, en sus anhelos, en sus caminos y sus planes. Aunque pueda haber alguna tardanza en el cumplimiento de su misión principal, no titubea ni vacila entre dos objetos porque está enteramente decidido, de modo que de él puede decirse que es perfecto e íntegro, sin falta alguna. Y como les decía, estas características son realmente altas, pero igual debemos aplicarlas a nuestro corazón y decirnos, ¿puede decirse de nosotros que somos íntegros y sin falta alguna? Y analicémoslo, y si no es así,
ahí donde debemos trabajar entonces y debemos pedirle a Dios más de su gracia para alcanzar estas características. Con respecto a la integridad, esta es la última característica. El corazón íntegro es sencillo y no tiene malicia. El Salmo 32, del 1 al 5 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos de mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no descubrí mi iniquidad. O sea, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando el hombre íntegro confiesa su pecado, le duele el corazón y está profundamente perturbado por él. No finge para disimularlo. Aquel que le finge a Dios, le finge también a cualquier hombre en el mundo. Vean la gran diferencia entre Saúl y David. Saúl se le acusa de una falta en 1 Samuel 15:14. Él la niega y vuelve a ser acusado en el versículo 19. Sigue restando la importancia al asunto y busca hojas de higuera para taparlo todo. Pero David, de un corazón honesto, él no era perfecto, bien lo sabemos, es distinto. Se le acusa y cede. Una pequeña punción en él abre una vena de sufrimiento en su corazón. Lo cuenta todo, lo vuelca en un salmo que concluye diciendo: he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, ¿cierto? Ese es el Salmo 51. El hombre sincero dice: en cuanto a mí, con el íntegro me mostraré íntegro. O sea, ahí vemos que la integridad no es más profundo aún que decir alguien es perfecto. La integridad tiene que ver con reconocer que nadie es perfecto y yo soy el primero en no serlo. Es reconocer eso delante de Dios y eso me lleva a necesitar de Dios para buscar la integridad, buscar ser recto delante del Señor. Para su gloria siempre. Ese es nuestro fin principal, hermanos. Nunca olvidemos eso. No es para que los hombres nos vean. Aunque sin duda un hombre íntegro dentro de la iglesia es de gran bendición para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Que los hombres de la iglesia sean íntegros, tanto en la iglesia como fuera de ella. Eso es de gran ayuda al cuerpo de Cristo. Pero siempre con la mirada en el Señor, en agradarle a Él, en glorificarle a Él con nuestro andar. Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es la verdadera piedad en el estudio anterior, y ahora vimos las características de un corazón íntegro. Pero ya definido estas dos cosas, pasemos a ver, y aquí lo vamos a dividir en varios estudios, o por lo menos dos más, las características, o más bien cómo se ve en la práctica el hombre piadoso, sus señales y sus características. Y hoy veremos una de las señales de cómo se ve un hombre piadoso, que es conocimiento sabio. Un hombre piadoso tiene un conocimiento sabio. Esa es una señal y tiene varias características que vamos a ver ahora. Entonces, la primera señal fundamental del hombre piadoso se muestra en que es un hombre con conocimiento sabio. Proverbios 14:18 dice: los prudentes se coronarán de sabiduría. El hombre natural puede tener algún conocimiento superficial de Dios, pero no sabe nada como debería saberlo. No conoce a Dios para salvación. Puede conocerlo con la razón, pero no discernir las cosas de Dios de un modo espiritual. En el fondo, la sabiduría, hermanos, tiene que ver con tener, aquí voy a decir unas palabras medio rebuscadas, tener la ortodoxia y llevarla a la ortopraxis. Ortodoxia significa la correcta doctrina o la correcta enseñanza, que es el conocimiento,
Y la ortopraxis es la correcta práctica de esto. Entonces, es ahí cuando muchos quedan en la ortodoxia. Muchos tienen mucho conocimiento, pero no lo aplican. Y eso es lo que, solo con la ayuda del Señor, cuando Dios convierte al hombre, es que podemos llevar esa correcta doctrina, las verdades de la palabra, a la práctica. Y con eso también ser lumbrera al mundo. Y una de las características entonces de que un hombre tiene conocimiento sabio es que ese conocimiento, el conocimiento del hombre piadoso es vivificante. El Salmo 119, 93 dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. El conocimiento en la cabeza del hombre natural es como una antorcha en la mano de un muerto. El conocimiento verdadero aviva. El hombre piadoso es como Juan el Bautista, antorcha que ardía y alumbraba. No solo brilla por iluminación, sino que también arde de afecto. Entonces, estas verdades, hermanos, estas verdades de la cristiandad, realmente son vivificantes, nos producen gozo en nuestro corazón, y eso debe notarse. Debe notarse en nuestras vidas y también notarse a nuestro alrededor. Debemos ser como Juan el Bautista, una antorcha que ardía y alumbraba. El conocimiento del hombre piadoso también es aplicable. Como un medicamento no da resultado si no se aplica. El conocimiento aplicativo es gozoso, hermanos. Una pregunta con respecto a esto: ¿cómo puedo saber si estoy aplicando correctamente lo que sé acerca de Cristo? Y la respuesta: todo aquel que aplica el Evangelio de Cristo acepta a Jesús, y no solo como al Salvador, sino que como Señor. Y esto va todo en un mismo paquete, por decirlo así. Porque Cristo es el Salvador y también es el Señor. Y si solo le aceptamos como uno y no como el otro, no estamos en lo correcto. Muchos aceptan a Cristo como Jesús, como el amigo, como el maestro, ¿cierto? Pero lo rechazan como Señor. El príncipe y el Salvador son uno para ustedes, en sus corazones, hermanos. ¿Acepta ser gobernado por las leyes de Cristo, al igual que ser salvo por su sangre? Es algo que debemos preguntarnos, a ver si estamos realmente aplicando ese conocimiento del Evangelio a nuestros corazones. Porque el Evangelio demanda eso, que nos arrepintamos y confiemos en el Señor. Cristo desde su trono servirá como sacerdote, dice su palabra. Nunca será un sacerdote que intercede, a menos que el corazón de ustedes sea el trono donde Él alza su cetro. Aplicamos bien el Evangelio de Cristo cuando lo tomamos como un esposo y nos entregamos a Él como Señor. Entonces, si nosotros nos rendimos nuestro corazón a su señorío, Él no va a interceder, no puede interceder por nosotros. La conversión conlleva estas dos cosas: el ser salvo, ¿cierto? Pero también el rendirnos a su señorío. Le reconocemos como Salvador, como Señor. No puede ser solo uno. El conocimiento del hombre piadoso es transformador, una de las características. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros, todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. La excelencia del conocimiento divino nos brinda tal visión de Cristo que nos hace participar de su naturaleza, como sucedió con Moisés, cuando su rostro resplandeció, cuando vio la espalda de Dios, porque algunos de los rayos de la luz de su gloria lo alcanzaron. Debe el conocimiento transformarnos, hermanos, debe hacer un impacto en nuestras vidas,
Y eso, así como a Moisés también se nos debe notar, debe haber algo en nosotros distinto a como éramos antes. Y eso es algo que probablemente no va a ser como de un momento a otro un cambio rotundo, aunque eso sí pasa, hermanos. Pero sí va a haber una progresión. Y esto tiene que ver con la santidad de que el cristiano debe ir mostrando. El cristiano, esto lo hemos dicho en otras prédicas o estudios, que cuando es salvo ya es posicionalmente santo. Y nada ni nadie nos puede sacar de esa posición, porque el Señor ya nos ha santificado, nos apartó. Pero también la santidad es progresiva. El cristiano debe buscar ser cada día más santo, apartarse cada día más del pecado que aún le atormenta, con el cual aún lucha. Entonces, a través del conocimiento de nuestro Señor, también debemos ir santificándonos, creciendo en santidad. Y en el fondo eso es una transformación que el Señor hace con su palabra, con estos medios de gracia, al congregarnos, el aprender de Él. El conocimiento del hombre piadoso es creciente también, muy de la mano con lo que dije. Esta ya es la última característica del conocimiento sabio. Tan dulce es el conocimiento espiritual que entre más sabe el creyente, más ansía saber. La palabra llama a esto enriquecerse en toda ciencia o conocimiento. Y eso también, hermanos, debemos tenerlo claro, que no podemos haber sido convertidos por el Evangelio y habernos quedado solo con ese conocimiento del Evangelio, que es, sin duda, el Evangelio es muy profundo. Entonces, no solo queda en la que se nos predicó una vez, sino que debemos anhelar buscar cada vez más adentro en esas verdades del Evangelio. Eso debe ser una marca de todo cristiano. No puede solo decir, si un día acepté al Señor y con eso estoy listo. No leo nunca la Biblia, no me congrego. Eso eso es más bien una marca de que soy el hipócrita que decíamos anteriormente. El cristiano, y esto, si bien este estudio tiene que ver con los hombres, ¿cierto? Estamos viendo estudios sobre la familia, y ahora estamos tocando lo que debe ser un hombre piadoso, pero estas verdades aplican a todos los cristianos, hombre o mujer. El cristiano convertido busca crecer en conocimiento, y por ende en sabiduría de Dios. No podemos quedarnos solo con lo que se nos dijo en un principio, debemos anhelar, buscar más de Él. Estudio personal de la palabra en sus casas. Debemos, como se nos ha enseñado los miércoles el pastor, están las disciplinas espirituales que son de gran ayuda, que el Señor ha dejado para nosotros crecer en espíritu, crecer en su palabra, en sabiduría del Señor. No debemos dejar de orar en nuestros hogares, tener nuestro tiempo personal de oración. No debemos dejar de leer su palabra, también, la medida de lo posible, no solo leerla, sino que estudiarla. Quizás eso no va a ser todos los días, como si debemos leer todos los días la palabra, pero debemos periódicamente dedicarnos a estudiar. Eso lo digo porque probablemente no siempre hay tiempo para dedicarle mucho al estudio, pero sí debemos planificarnos, como se nos insta también en el estudio de las disciplinas espirituales, planificarnos de una forma, no si es que me sobra tiempo hago esto, sino que planificar, decir, un día voy a dedicar esto, y entonces si ese día ocurrieron más cosas, yo trato de esas cosas correrlas, decir, no queda tiempo para estas otras cosas que surgieron, porque yo ya planifiqué algo. Debemos ser intencionales, esa es la palabra que buscaba, en planificar el crecimiento también de nuestra sabiduría de Dios. Pregunta: ¿cómo podemos tener este conocimiento salvador? La respuesta
no es por el poder de la naturaleza. La luz de la naturaleza no nos puede ayudar a ver a Cristo, como tampoco puede la luz de una vela ayudarnos a entender. Y esto, si recordamos lo que Pablo dice en Romanos, que tan solo, voy a parafrasear, tan solo al ver la creación, el hombre no tiene excusa de que existe Dios. Pero ese conocimiento no es salvador, es solo un reconocer que hay un Dios, un creador de todas las cosas, pero el reconocer eso no lo lleva a salvación. Para la salvación se requiere algo más. Entonces, ¿qué haremos entonces a fin de conocer a Dios para salvación? Mi respuesta es: imploremos la ayuda del Espíritu de Dios. Pablo nunca se había considerado ciego hasta que lo cegó la luz del cielo en Hechos 9. Dios tiene que ungirnos los ojos para que podamos ver. Elevemos nuestro ruego al Espíritu de revelación. El conocimiento salvador no es por especulación, sino por inspiración. La inspiración del Todopoderoso da la comprensión para salvación, hermanos. Entonces, en un sentido, y esto debemos reconocer, que nosotros no llegamos al Evangelio porque nosotros fuéramos más inteligentes que otros o algo así, sino que el Señor fue el que nos llamó. Usó a un hombre o una mujer en otras ocasiones, ¿cierto? El Evangelio, el llamado a evangelizar es para todos, hombre o mujer. Y a través de esa predicación hemos llegado al conocimiento salvador. Pero eso, por detrás o por debajo, conlleva que al final y en última instancia es el Señor el que llama y el que transforma el corazón, es el Espíritu Santo de Dios el que transforma al hombre. Eso es en la conversión. Pero en el crecimiento de sabiduría de Dios también debemos depender de ese poder sobrenatural del Espíritu Santo para crecer. No es solo en la conversión que dependemos del Espíritu Santo, sino que en toda nuestra vida cristiana debemos rogar a Dios, el Espíritu Santo, que nos abra el entendimiento, que abra nuestros ojos, nuestro corazón a su palabra. Porque el Evangelio, como decía Edwin al principio, para nosotros hoy es tan entendible, es tan necesario. Pero un tiempo estábamos cegados y duros a eso. No había cómo entrarnos, probablemente. Pero el Espíritu Santo hizo esa obra en nosotros. Bueno, la palabra, lo principal es el Evangelio, pero hay muchas doctrinas que son complicadas en la palabra, pero solo por la gracia de Dios y la ayuda del Espíritu Santo es que podemos entenderla. Y es necesario que todo cristiano crezca en eso, no pensar que, como se nos decía antes, o se dice en otras iglesias, que la letra mala, diciendo que el conocimiento, el estudiar, está mal. No hay nada más alejado de eso, hermanos. El cristiano debe inquirir en la palabra, debe estudiar la palabra y crecer en ella. Y por gracia de Dios ha dotado a la iglesia de hombres que han llegado a conocimientos, a entendimientos más profundos de los que quizás nosotros hemos llegado, y no es malo leer un libro de autores humanos, además de la Biblia, siempre y cuando estén basadas y fundamentadas en ella. Entonces, hermanos, quizás tengamos nociones teológicas excelentes, pero es el Espíritu Santo quien tiene que darnos la capacidad de conocerlas espiritualmente. El hombre puede notar las figuras de un reloj, pero no puede decir qué hora es, a menos que la luz le ilumine el reloj. Si lo estamos viendo a contraluz, no podemos decir en qué parte están las manecillas del reloj, pero si lo alumbramos es que lo vemos. Podemos leer muchas verdades en la Biblia, pero no las podemos conocer para salvación hasta que el Espíritu de Dios nos ilumina. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Las Escrituras nos revelan a Cristo, pero el Espíritu nos revela a Cristo en nosotros. El Espíritu da a conocer lo que nada en el mundo puede concretamente: la certidumbre del amor de Dios. Solo es a través del Espíritu Santo que podemos llegar a esas verdades, a esa certidumbre, esa seguridad en el Señor. Entonces, hermanos, la invitación
principalmente por este estudio es a los varones a buscar esa piedad, a buscar esa sabiduría, esa integridad que Dios demanda del hombre como cabeza de hogar, como sacerdote en el hogar. Hay gran responsabilidad sobre nosotros, hermanos, pero como les decía, por nuestras fuerzas es imposible. Pero si depositamos nuestra confianza, nuestras debilidades al Señor, sí podemos, hermano. Como decía también en el estudio, no vamos a lograr o alcanzar la perfección. La perfección está guardada para la eternidad, cuando venga por nosotros el Señor. Pero sí debemos buscarla sinceramente, crecer en ella, crecer en conocimiento, en integridad, en la aplicación del conocimiento que es la sabiduría, hermanos. Así que esa invitación es principalmente para los varones, pero sin duda aplica a todo cristiano, y con eso me refiero también a mis hermanas. Así que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido de estudio, Señor. Gracias por las verdades que deducimos de tu palabra, Señor. Esto que hemos visto hoy, que sabemos, Dios, que es tu voluntad que todo varón, todo hombre, ya sea soltero o casado, busque ser un hombre íntegro, busque ser un hombre sabio, piadoso en última instancia, Señor. Sabemos, por estos estudios hemos visto que la piedad está directamente relacionada con tu verdad, Señor, la verdad que está en tu palabra. Queremos ser piadosos, Señor, queremos estar llenos de tu verdad y saber aplicarla, Señor, a nuestras vidas, ser hombres para tu gloria, oh Dios. Te ruego por mis hermanos varones, por mí también, Señor, que sin duda necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu ayuda, Señor. Que tu Espíritu Santo nos capacite cada día, Señor, para ser buenos esposos, para ser buenos sacerdotes en el hogar, Señor. Para los que no están casados, lleguen también un día a ser buenos esposos, buenos padres. Señor, ayúdanos. Necesitamos de ti, Señor. Si hay algo que tu Espíritu Santo nos ha revelado en la conversión, es que necesitamos, somos necesitados y dependientes totalmente de ti, Señor. No hay nada en nosotros que pueda buscar por nuestras capacidades solamente que pueda agradarte, Señor, sino que es en Cristo y a través de Él que podemos agradarte, Señor. Por eso que queremos ser piadosos, Señor, porque sabemos que esto tiene que ver con tu evangelio, con tus verdades. Oh Dios, ayúdanos en todo esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Estamos terminando esta sección. Para los que nos visitan, ahora vamos a tener un break. Vamos a compartir algunas cositas y luego pasamos al culto público. Amén.